quiero hablarles de este artículo que escribí ayer, lo pulí hoy. Se llama La estructura del mundo material. La estructura de la realidad, perdón. Ok. Comenzando con esto y yendo al grano, hay un mundo físico y hay un mundo no físico. Físico, no físico. Físico, no físico. ¿El físico cuál es? Esto. Este es el mundo físico. Lo que yo puedo tocar, mi persona, mis manos, todas las cosas que yo puedo oler, sentir con mis 5 sentidos. El mundo no físico tiene que ver mucho con la mente, la emoción y el espíritu. Ok, sabiendo esto, que el mundo está compuesto de estas dos cosas, pero generalmente estamos condicionados por una física que es casi como excluyente o separativa de las cosas. Es decir, esto es una cosa aparte, esto es una cosa aparte, tú eres una cosa aparte, yo soy una cosa aparte, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Cuando en realidad existe una unidad que es todo. O sea, cuando tú dices todo es todo. Y te pongo el ejemplo. Si tú ves el organismo del ser humano, este que está aquí, yo no soy solamente una mano es una mano, pero una mano no tiene función. La mano es una función del organismo del ser humano. Y tú puedes decir la mano, pero la mano no tiene sentido. Es decir, si yo me veo como algo separado de la realidad, no voy a tener una participación concreta en ello. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque crecimos con la creencia de que cada quien por su lado, y lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo, cuando en realidad es de todos. Y cuando te digo todos, es en realidad el planeta. Y hoy mismo hemos llegado a unos avances tecnológicos donde podemos ver unas cosas mucho más grandes que el planeta. Pero ese es otro tema. Te voy a poner otro ejemplo. Si tú estás en un cuarto con alguien y ves una persona externa a decirte que estoy triste, porque es que me pegaron cacho, no, o sea, no puede ser, no puedo vivir, es muy posible que esa emoción te contagie y tú ni siquiera te des cuenta. Y de pronto cuando esa persona deje tu casa o el lugar donde estás, te empiezas a sentir de una manera muy diferente a como estabas y ni siquiera vas a saber por qué, pero es porque la emoción se contagia y porque somos un cuerpo energético a la vez. Es decir, que si se contagia la emoción, también se contagia la mente y se contagia el espíritu. Esto es una cosa clave. ¿Por qué? Porque si tú entiendes de lo que vengo hablando, que es el cuerpo, que existe un mundo no físico y un mundo físico, el mundo físico se contagia del no físico. Para que vayas teniendo una idea clara de cómo funciona la estructura de la realidad. Esto debes saberlo, debes tenerlo aquí, grabado con un tatuaje en la cabeza que diga: la estructura de la realidad es un cuerpo físico, es un mundo no físico y es un mundo físico. ¿Listo? Eso es real y eso funciona así. Y bueno, y si has estado leyendo mis posts, mis publicaciones, o escuchando mis podcasts, o viendo este video, dirígete al podcast, dirígete a los artículos, porque ahí vas a encontrar de que todo este mundo no físico hace parte de únicamente 3 mundos: el mundo mental tuyo, el mundo emocional y el mundo espiritual. Y eso es así. Y entre tú más consciente estés de esta realidad que entreteje la estructura del mundo material, te vas a ahorrar mucho trabajo en tu vida. Otro punto importantísimo, que es la construcción de la realidad. Ok, si tú te das cuenta, el principal motor de todas las cosas que existen hoy en día es la economía, los acuerdos, las empresas, el dinero. Y todo eso está construido sobre unos acuerdos sociales o gubernamentales, nacionales, de los cuales tú naces y ya las reglas están dadas. Es decir, sales a jugar con las mismas reglas. Para esto, ¿qué es importante? Y, ¿qué hay que rescatar de esto? Tienes que aprenderte las reglas para poder usar las reglas para hacer lo que tú quieres hacer. Y no volarte ninguna regla para que no tengas problemas. Es simplemente sentido común, lógica humana, razón humana, que muchas personas no tienen esa razón humana, pero bueno, es aceptable. Entonces, esa es la lógica. ¿Qué me dice la lógica? La lógica es que todo lo que está fuera construido son acuerdos y creencias mentales que tú vas adquiriendo a medida que vas creciendo. Es decir, o cómo se come eso. Si tú ves, te voy a poner un ejemplo sencillo. Al momento de tú crear de pronto una empresa, tú vas a crear una empresa, tú vas, firmas un papelito, pam, lo registras, te dan un numerito. Con ese numerito vas a un banco, abres una cuenta, te dan otro numerito y tú entraste en un sistema de creencias donde tienes que pagar impuestos, tienes que contratar empleados, tienes que cumplir la ley, pero todas esas son
unas normas creadas e impuestas en una sociedad. Es decir, que si yo no quiero crear una empresa, no la creo y puedo vivir de otra manera. Pero si yo quiero creer en esas normas, entonces me meto por el camino empresarial y empiezo a seguir todas esas normas y hacer las cosas que tengo que hacer para poder expandir mi negocio, crecer o cualquier deseo que yo tenga si yo hago una creación de este tipo. Pero a lo que voy y lo que quiero rescatar aquí es que todo lo que existe hoy son simplemente normas y creencias. Punto. Existen en tu mente y tú decides qué creer y qué no creer. Eso es como funciona hoy la estructura social, económica y material del mundo. Entonces tú decides qué creer. Si decides creer en unas normas o en unas leyes de una sociedad X, o decides no creer y irte para la playita del rincón separado del mundo y vivir allá, del surf, de la playa, tranquilo. Pero es una decisión, simplemente en dónde quiero ubicarme yo. Yo naciendo en la ciudad y entonces me quedé en la ciudad, etc. Entonces, ¿en qué consiste tener toda esta información para crear tu realidad? Es que tú tengas el poder de decisión, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer con tu vida. Mira, la evolución simplemente es una cuestión de decisión del ser humano. Entonces, tenemos la composición del mundo físico, la estructura del material, mundo físico, mundo no físico y creencias mentales que tú misma quieres o que tú decides qué creer y qué no creer. Y por último está la composición de todo ese mundo físico, ¿ok? De todas las creencias y a lo que yo le doy fuerza y lo que no le doy fuerza. La composición del universo, ¿cómo es? De lo micro, lo que no ves, es decir, yo estoy haciendo esto aquí, pero esto no se va a ver. Y lo macro es el universo, ¿ok? ¿Qué es lo micro? Lo que más pequeño se conoce en la vida, en el mundo, son estas partículas de las cuales están hechos los átomos. Clase de biología 101 o clase de biología de sexto de primaria. La molécula se hace una cosa ahí enredada que eso no lo quiero saber, a mí no me interesa saber eso. Lo que quiero saber hoy y lo que es importante que tú te lleves hoy es que ese mundo pequeñito, microscópico, solamente existe si hay un observador. ¿Qué quiere decir esto en términos coloquiales? Les pusieron un nombre, les pusieron quarks, fotones, quantums, que es la parte más pequeña a donde ha llegado el ser humano y es un misterio total. Entonces, ese misterio es donde está la clave de la creación de la realidad. Lo que tienes que tener claro es que de lo micro a lo macro hay una parte donde tú puedes ser influenciador de la realidad. Es decir, a lo que tú le des energía y atención, eso se va a crear. Esa es la creación. Simple, fácil, mundo no físico. El mundo de la creación es el mundo milimétrico, el mundo de los quarks, de los quantum, y los nombres no importan. Lo importante es que tú tienes que saber de que a donde tú pongas tu atención y tu intención y tu observación, eso es lo que vas a crear. Este es el mensaje que quiero dejarte hoy. Simplemente eso. Y preguntarte, quiero que te preguntes tú mismo. ¿La realidad que tú tienes hoy es la que tú decidiste crear? Primera pregunta. ¿Tú aceptaste esa realidad o simplemente te acomodaste y la aceptaste y seguiste viviendo? Y la tercera, para que más o menos vayas pensando y vayas abriendo un poquito tu mente, es: ¿deseas crear otra realidad o quieres estar en la misma realidad? Entonces, una vez que contestes estas tres preguntas, o estas tres preguntas, quiero que vayas un poquito como abriendo esos sentidos, dándote como la posibilidad de pensar un poquitico más allá de las cosas existentes que hay hoy. Y mirar qué es lo que de verdad tú quieres crear, o quieres seguir viviendo como vives hoy, como víctima, como una esclavitud mental, con unos límites impuestos, que no te puedes mover en ciertas cosas. Las normas y las leyes son para conocerlas, para que en algún momento tú puedas crear nuevas normas y leyes y hacer tu propia realidad. Esa es la realidad. Y ese es el futuro de las cosas y de la innovación. La gente que piensa más allá y que tiene visiones fuera de esta realidad es porque saben que pueden hacer cosas mejores de las que existen hoy. Y el mundo hoy necesita gente de verdad que pueda pensar y ver la realidad de otra manera, porque si no vamos a estar haciendo el mismo círculo que hemos estado viviendo todos estos años: esclavitud, vamos a el dinero, esclavitud mental. Entonces quiero que te quites los límites mentales y empieces a cambiar tu forma de pensar.
y abrirte un poquito más a la otro tipo de realidades y a otro tipo de posibilidades de vivir esta realidad. Nos vemos en un próximo episodio y espero contar con tu audiencia, con tus comentarios, con la inscripción del canal. Yo no sé mucho de eso, ¿sabes? Pero sé que tienes que inscribirte al canal y también sé que tienes que comentar. Entonces te lo dejo. Espero te haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. Chao.